una breve introducción, ¿vale? Sobre el día de hoy. A ver si me deja compartir. Y, ¿me estáis viendo ya? Sí. Vale. ¿Veis la PPT? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas Nada, bienvenidos y gracias por estar aquí esta tarde en un nuevo evento del grupo de usuarios, ¿vale? En esta tarde está con nosotros José Ignacio, ¿vale? Es un chico financiero que bueno, lleva tiempo trabajando en área de finanzas y temas hay más, digamos, estratégicos y demás en empresas de Madrid, aunque él, como vais a ver ahora, él es de Cádiz, ¿no? Entonces vais a ver ahí el acento. El grupo nace, para quien no lo sepa, un poco con el objetivo de hacer este tipo de eventos, ya sean online o presenciales, donde se comparta sobre el uso de tecnología de Microsoft, en especial de Power BI, ¿no? Para que todos intentemos, pues, un poco compartir y aprender unos de otros. Para quien no sepa, el grupo lleva desde 2020, hemos ido haciendo eventos con un poco más de intensidad desde el último año, casi todo presencial, únicamente pues en los años 20 y 21 donde hicimos un paro online. Como es lógico, ¿vale? Por el tema del COVID. Esta diapositiva me gusta bastante porque aunque empecé solo, pues últimamente cuento con gente ahí que me echa un cable importante para hacer este tipo de cosas y nada, gracias a ellos también porque están aquí echando un cable, ¿no? Para hoy, ¿qué tenemos? Pues hasta las 8 menos 10, poco más o menos ya por la hora que estará la sesión de Ignacio y luego daremos un tiempo para que activemos las cámaras y los micrófonos para que, si hay dudas, que la gente pregunte, ¿vale? Aparte de lo que es el evento de hoy, ahora vamos a descansar un par de meses en verano, pero en septiembre vamos a volver con otra sesión bastante potente, que en este caso será también de Power BI y otra de inteligencia artificial que tendremos en el mes de noviembre. Y por mi parte, poco más. Ahí os dejo, luego lo pasaremos por el chat, nuestras modos de contacto, ¿vale? Estamos en LinkedIn, Twitter, tenemos un grupo de Telegram y un mail también para que nos contactéis para cualquier cosa que se os ocurra o bien que necesitéis, ¿vale? Y nada, os dejo ya con José Ignacio. Todo tuyo. Hola. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí a las 7 de la tarde, que la mayoría ya está pensando en ponerse a tomar copas o descansar de una dura jornada. Como ha dicho Raúl, soy de Cádiz, bueno, y he puesto a Cádiz aquí detrás para hacer propaganda de mi tierra, aunque llevo muchísimos años en Madrid, pero parece que me vine antes de ayer. Lo primero que quiero empezar, voy a compartir pantalla, es que es un tema que, si no sois muy financiero, va a costar un poquito de trabajo seguirlo. Entonces voy a intentar, en la medida de lo posible, en primer lugar, 4 diapositivas pequeñitas antes de ponernos directamente con Power BI Desktop, de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces voy a compartir, creo que se está viendo ya la presentación, ¿es correcto? Sí, se ve. Bien. Entonces, bueno, este es Finanzas para Humanos, se llama mi canal de YouTube, Tu Mentor Financiero es mi blog, me ha dado por divulgar a esta altura, pero vamos a entrar de lleno a lo que hemos venido.
de entrada, unos conceptos básicos en finanzas. En finanzas siempre vamos a tener un capital, un interés y un plazo. Todo esto, cuando lo materializamos en un préstamo, nos va a dar una cuota de interés y a la vez una cuota de amortización. Todos estos conceptos los conocemos la mayoría, pero creo que para dejarlos muy claritos desde el principio. La suma de estas dos cuotas es lo que llamamos término amortizativo. Los bancos le suelen llamar servicio de la deuda o simplemente, desde el punto de vista más del vulgo, cuota del préstamo. Tenemos tres sistemas de amortización de préstamos. El préstamo americano, que es un sistema en el que se paga interés durante toda la duración del préstamo y la cuota que me han prestado se paga al final. El préstamo francés, en el cual pagamos una serie de cuotas constantes, términos amortizativos constantes, en el cual los pagos de amortización son crecientes y el interés es decreciente. Y el préstamo alemán, en el cual lo que son constantes son los pagos de amortización, por lo que las cuotas varían y son decrecientes en interés. Nosotros vamos a trabajar con el préstamo francés. Y os voy a decir por qué vamos a trabajar con el préstamo francés, por una sencilla razón. Yo no soy informático, soy un contable de pueblo y yo os digo una cosa, en 25 años que he ejercido como director financiero, he hecho un préstamo americano, cientos de préstamos por el sistema francés y ningún préstamo alemán. Si estamos hablando de un caso de uso, vamos a poner cosas que se usen, no que no se usan. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sí he querido referenciarlo porque aquí vamos a tener una particularidad especial. Normalmente también cuando solicitamos un préstamo, el proceso habitual que hace un particular es que tiene una cantidad y en función del tipo y del plazo se calcula la cantidad que se va a pagar todos los meses. De estas calculadoras hay cientos de miles en la web que te dicen qué cantidad quieres y te dice el préstamo que tienes que pagar. Pero nosotros estamos hablando de business intelligence, de inteligencia aplicada a los negocios. En un negocio, lo normal no es que pidamos una cantidad. Lo normal es que planteemos un business plan y tengamos la cantidad que somos capaces de pagar mensualmente. Y a partir de eso se va a calcular el préstamo máximo que podemos obtener. Es decir, mientras que en el primero de los casos obtenemos la cuota, nosotros lo que vamos a ver es un préstamo que va a la inversa. Lo que hace es, con los flujos de caja, lo que vamos a obtener el capital. ¿Qué ocurre además con esto? Pues es que vamos a tener una limitación. Los bancos nos van a imponer un importe máximo de cuotas que no va a coincidir casi nunca con la cuota que nosotros le decimos que podemos pagar. Y esto lo llaman ratio de cobertura del servicio de la deuda. Es decir, si a mí un banco me dice que me aplica un ratio de cobertura de servicio de la deuda de 1,20, significa que el flujo de caja que yo le estoy diciendo que me está dando mi negocio anualmente tiene que ser un 20% superior a la cobertura de esa caja que tengo para poder pagar el préstamo. Es decir, la cuota del préstamo va a ser inferior en ese 20% de exceso que tengo que tener de flujo de caja. Y esto yo lo puedo subsanar y compensar de una manera, que es negociando un balloon. ¿Y qué es un balloon? Un balloon es una cuota que yo dejo al final del préstamo. ¿Por qué? Porque el importe máximo de cuota se va a ver disminuida como consecuencia del ratio de cobertura del servicio de la deuda y yo utilizo esta negociación con la entidad, una cuota al final que no es entera y por eso no es un préstamo americano. Ahora estos préstamos americanos que he contado antes se llaman bullet. Ya os digo que solamente he hecho uno en mi vida y que dejan el 100% del capital. Y esto es una cosa parecida, es un mixto que lo que te hace es negociar una determinada cuota al final de la duración del préstamo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo al final? Nuestro objetivo va a ser dibujar todo tipo de escenarios dinámicos para ver cuál es el capital máximo que puedo conseguir de esa entidad financiera. ¿Cómo? Con una serie de parámetros what if, que ahora veremos, que van a ser 5, para que al final nos quede un cuadro de amortización donde veis que en un cuadro de amortización normal tendríais la cuota, la amortización, el interés, la amortización acumulada y el capital pendiente y nosotros, en este caso, vemos que al final de la duración del préstamo nos queda un capital pendiente que va a ser justo la cuota balloon que hemos negociado y que durante toda la duración del préstamo nos ha estado negociando esos intereses. ¿Vale? Yo creo que esto era imprescindible antes de empezar a trabajar
directamente en Power BI Desktop. Entonces vamos a pasarnos a Power BI y vamos a ir viendo todas estas cosas que hemos contado. ¿Se está viendo la pantalla del desktop? Sí, Vamos sí. allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos estos 5 parámetros WhatIf para no tener, para empezar a trabajar en el modelo. Perdón, que se me ha ido a otro lado. Yo creo. Vale. Me voy a parámetro nuevo, intervalo numérico, y lo primero que hemos dicho que vamos a hacer es, yo voy a informar al modelo de un flujo de caja que sale de mi business plan. Voy a decirle que va a ser un número entero entre 10.000 y un millón, por ejemplo. Vamos a hablar todo el tiempo de términos anuales y que suben de 10.000 en 10.000. Ya tenemos aquí nuestro primer parámetro. Vamos a darle formato con el puntito. Y para que se vea un poquito mejor, vamos a agrandarlo. Vamos a ponerlo en 14, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a quitar el encabezado y vamos a darle título. Lo vamos a llamar flujo de caja, como hemos llamado al parámetro. Bien, pues esto va a ser el primero de los parámetros. El segundo de los parámetros que vamos a crear va a ser el del tipo de interés. En este caso, vamos a darle nombre. Ya sabéis que Microsoft en su documentación dice que intentemos darle nombres que sean entendibles en lenguaje natural, ¿no? En este caso va a ser un número decimal. Vamos a ser tan optimistas que vamos a pensar que no nos van a cobrar tipo de interés hasta el 7% y que suba del 0 en 0,001. No sé si me falta uno, vamos a verlo ahora. Vamos a darle formato de porcentaje con 2 decimales. Vale, ya lo tenemos aquí. Vamos a copiar el formato de arriba para ahorrarnos el trabajo y le ponemos tipo de interés. Ya tenemos 2 de los parámetros. Otro que nos faltaba, habíamos dicho el plazo. Vamos a modelado, parámetro nuevo, intervalo numérico, le vamos a llamar plazo. Este caso va a ser un número entero, va a empezar en el año 1. Voy a limitarlo a 15 años porque es muy difícil que un préstamo para negocios nos lo den a más de 15 años y que suban de 1 en 1. Y aquí, importante, para yo poder sacar luego el cuadro de amortización, no puedo tener un valor único. Tengo que tener un intervalo. Entonces vamos a configurar la segmentación para que sea un intervalo. Cogeríamos y en vez de valor único le diríamos un entre. Pero esto es arriesgado. ¿Veis aquí que ha puesto y me ha puesto desde el 1 al 15 o desde el 7 al 15? Nosotros vamos a empezar siempre en el valor 1. Entonces, como vamos a empezar siempre en el valor 1, en vez de darle estilo entre, le vamos a dar menor o igual que, y de esta manera nunca voy a poder equivocarme. Siempre va a contar desde el 1 hasta el año que le pongamos. Pero este queda fijo y así el usuario no nos va a fastidiar la forma de calcular esto. Vamos a inicio, copiamos formato y ya lo tenemos ahí. Vamos a estirarlo un poquito y vamos a darle nombre y le vamos a poner plazo. El siguiente de los parámetros con el que vamos a trabajar va a ser este que hemos llamado ratio de cobertura de servicio de la deuda. Todo el tiempo estamos tomando en los WhatIf intervalos numéricos, no campos. En este caso va a ser un número decimal que va a empezar en 1, que es, si eso sería cuando el banco no me exigiera ningún ratio de cobertura de servicio de la deuda, y vamos a suponer que me exigen hasta un 1, yo qué sé, 50. Me parece muchísimo, pero bueno, vamos a ponerlo porque ahora vamos a ver toda la simulación. Que suba de 0,01, vale, perfecto. No le he dado nombre al parámetro, por lo que veo aquí.
Ya lo tenemos. Eso es. Y este lo vamos a dejar tal cual. Vale. Porque no nos va a hacer falta ponerlo en porcentaje, porque se habla así, ¿eh? Con la entidad financiera se habla de ratio de cobertura de servicio de deuda y me dice, oye, pues que me cubra un 1,20, un 1,25. Vamos a darle nombre. Y ya por último, el único que nos falta será el del balón. Nos vamos a parámetro nuevo, intervalo numérico, le vamos a llamar balón. Y vamos a decir que sea un porcentaje del préstamo que vamos a obtener, con lo cual hacemos también un número decimal. Esto en el caso de que no me dé balón, vamos a poner que seamos capaces de conseguir un balón de hasta el 60%. Es imposible, pero vamos a ser optimistas también. Y a este balón vamos a darle formato también de porcentaje con 2 decimales. Bueno, vamos a copiar formato. A ver. Listo. Bueno, ya tenemos los 5 parámetros que vamos a ir usando para que de manera dinámica obtengamos el mayor importe de préstamo en función de estas 5 variables distintas. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular lo que yo le llamo préstamo normal, es decir, que no tendría balón, pero sí la exigencia del ratio cobertura servicio a la deuda. Vamos a crear primero un contenedor de medidas, que lo vamos a llamar medidas préstamo normal. A ver si se me crea. Ya lo tenemos aquí a la derecha, ya está cargado, aquí está. Y la primera medida que vamos a crear va a ser el flujo que el banco me permite como máximo para pagar el préstamo. ¿Cuál va a ser ese flujo? El flujo real que yo le digo que genero en mi business plan dividido entre el ratio de cobertura servicio a la deuda. Pues es tan fácil como lo vamos a llamar flujo real o flujo del banco, flujo real me gusta más, que al final va a venir determinado por el flujo de caja primero que hemos puesto entre ratio de cobertura, ratio, valor, es que está aquí sin nombre. Qué rabia. Bueno, me da igual, pero no lo voy a usar más, así que no hay problema. Vamos a darle formato, número entero y con su puntito. Vamos a quitar esto que no nos vale para nada para que nos suba arriba en el modelo. Y vamos a crear, por ejemplo, una tarjeta. Y ponemos aquí. Esto está muy grande, vamos a darle formato. Vamos a ponerle, por ejemplo, de número 25. Vamos a decirle que no muestre unidades y aquí lo tenemos. Bien. Vale, aquí lo que estamos viendo ya es que si no hay ratio cobertura servicio a la deuda, bueno, he usado el operador dividir en vez de las fórmulas divide porque como lo he convertido que el denominador sea en 1, no voy a tener la posibilidad de tener 0 y por lo tanto no me va a dar infinito ni valores extraños, ¿no? Entonces en este caso no hace falta utilizar la fórmula DAX divide. Bien, ya tengo este flujo real. Efectivamente, yo muevo el ratio de cobertura servicio a la deuda y si el banco me estuviera exigiendo que mi flujo de caja tiene que ser un 10% superior, pues me diría que el flujo real sobre el que me va a calcular el préstamo serían 500.000 euros. ¿Vale? Ya con esto podemos ver cuál es el mayor valor del préstamo que el banco está dispuesto a darme, a financiarme. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer es calcular el préstamo. Y vamos a usar una medida que se llama PV. Vamos a verla ahora
en la documentación de Microsoft. Vamos a llamar a esto préstamo normal. Y venimos aquí. Y vamos a ver PV. PV. Aquí está. Aquí tenemos, calcula el valor actual de un préstamo o una inversión basado en un tipo de interés constante, que es nuestro caso. Al final, esta es la sintaxis. Me está diciendo que introduzco la fórmula PV, le diga qué tipo de interés que lo tenemos, qué número de periodos y qué pago voy a realizar, que va a ser el flujo de caja real que me ha exigido el banco. El resto de las dos opciones siguientes son opcionales. Si queréis, luego me detengo en esta de valor futuro, pero ahora os va a liar un poquito. Y esto de número 0,1, que es cuando vencen los pagos, es porque los préstamos de sistema francés, que es el que estamos tratando, tienen intereses pospagables, es decir, se pagan al final del periodo, mientras que los del préstamo tipo alemán son intereses prepagables, se pagan al inicio del periodo. Pero bueno, son dos parámetros que se pueden omitir, pues como se pueden omitir, los vamos a omitir porque no nos hacen falta absolutamente para nada. Bueno, pues cogemos y ponemos la función. Nos dice tasa, pues es el valor del tipo de interés. Perdón, esto es una coma. Número de periodos. Aquí ya empieza algo bastante interesante. Yo lo que necesito buscar es el número máximo de periodos que tiene este préstamo. Entonces, como tengo que buscarlo, yo voy a meter la función maxx y para que me seleccione dentro de la tabla plazo, la columna plazo, me busque el mayor valor de plazo. Y así ya me va a tomar, si son 4 años, 4 años, si son 7, si son 8, si son 9. Me va a tomar el valor máximo de esa selección. Y luego el pago, que va a ser lo que hemos llamado flujo real. Bien, si yo ahora le diera, me va a dar la cantidad en negativo, porque él está pensando que el pago, al ser un flujo negativo, debo de ponerlo en negativo. Esto lo hace con todas las funciones financieras. Yo, como soy eminentemente práctico, lo que hago es que automáticamente a todas las funciones financieras le añado un menos delante para ver todos los valores en positivo. Ya tengo calculado ahí el préstamo, vamos a darle formato porque me da mucho coraje luego volver atrás. Y en teoría ya lo tenemos. Vamos a copiar esta aquí. Pues bien, si yo tengo un flujo de caja de 550.000 euros a un tipo de interés del 3,50 con este ratio de cobertura de servicio de la deuda y a 10 años, el banco me va a dar un préstamo de 3.688.817. Como veis, lo estamos haciendo todo al revés. Normalmente, en todas las calculadoras lo que veréis es que yo tengo un préstamo de 3,688 y me dirá, puedes pagar con este tipo de interés y este plazo 443.548. Lo estamos haciendo al revés, ¿vale? Siguiente cuestión. Vamos a empezar a pensar entonces en el préstamo balloon, esa cosa especial para empezar a trabajar este what if. Entonces, vamos a crear un contenedor de medidas que le vamos a llamar medidas préstamo balloon. Ya lo tenemos aquí. La primera medida que vamos a calcular va a ser, oye, ¿cuál es la cuota que vamos a dejar al final? Pues la vamos a expresar como este porcentaje del balloon que tenemos aquí por el préstamo normal. Le vamos a llamar cuota balloon. Va a ser igual al préstamo normal por el valor de la cuota balloon. Damos a medidas, damos a formato, número entero. Ya lo tenemos ahí. Y vamos a ver cuál es. Vamos a quitar de aquí para que nos suba también este que no nos sirve para nada. Nos sube arribita. Quito el préstamo normal y ya tengo la cuota balloon.
Como no he aplicado todavía, no he negociado ningún balún, la cuota balún es 0, en cuanto que negocio balún, pues esto va a ser el 19,60% de este préstamo. ¿Qué particularidad tiene esta cuota balún? Pues esta cuota balún, si os acordáis, en ese dibujo que hemos visto antes en la última diapositiva, decíamos, tenemos cuota, amortización, interés, interés balún. Bueno, pues vamos a buscar cuál es el interés balún porque nos va a servir a continuación. Vamos a poner la medida, que también es una medida muy sencillita, que le vamos a llamar interés balún. ¿Qué va a ser la cuota balún? Por el valor del tipo de interés. Vamos a darle formato también. Y sus puntitos. Copiamos aquí. Y ya tenemos. Bueno, pues ya sabemos que todos los años, si dejo al final del periodo 723.000 euros, voy a pagar año tras año durante 10 años un interés balún de 25.305. Y esto, y aquí es donde no nos podemos despistar nada. Y es que el banco me está diciendo que como mucho yo puedo tener un préstamo donde mi flujo sea 443.548. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que me está diciendo que para esto sería un préstamo de 3,688. Pero es que yo además tengo que pagar este interés, con lo cual yo voy a tener un nuevo flujo. Y ese flujo va a ser el flujo real menos los intereses de balún. Porque si no, me sobrepasaría al flujo real que me está permitiendo el banco. ¿Vale? Vamos a llamarlo entonces, en esta nueva medida, la vamos a llamar flujo balún. Ahora lo vemos otra vez, si es necesario, para que no nos despistemos. Va a ser igual al flujo real menos los intereses de balún. Le damos formato. Aquí está. ¿Veis? Ahora mismo lo que estoy diciendo yo es, oye, yo tengo que pagar todos los meses 418 más 25.000 y la suma de estos dos va a ser el flujo real que me permite el banco. Si cambio balún, bueno, ya sabéis, esto me va a cambiar absolutamente todo, me va a cambiar esto porque el flujo real permanece constante, salvo que cambie el ratio de cobertura del servicio de la deuda. Vamos a dejarlo en 1,20. Y este balún. Bueno, entonces, ¿ahora qué sucede? Pues yo ahora tengo que calcular el préstamo balún, que va a tener dos componentes. Uno, el préstamo que se me va a dar como consecuencia de este flujo para luego poderle sumar los intereses y llegar a este flujo, y la cuota balún que la voy a pagar al final. Es decir, yo ahora cojo y digo, vale, pues me voy a calcular el máximo préstamo que me darían con este flujo. Y va a ser exactamente, y como vamos de tiempo fastidiadillo, vamos a copiarla y lo que le vamos a cambiar luego es el flujo. Una nueva medida que le vamos a llamar, pues vamos a llamarle préstamo balún, que va a ser igual a lo que hemos escrito antes, pero en vez de tomando el flujo real que nos daría el valor del préstamo normal, vamos a tomar el flujo balún. No, no lo he tomado, he puesto flujo de caja y esto sí que nos iba a formar un lío que no veas. Flujo balún. Y lo vamos a poner aquí a la derechita. Me creí que había pillado esto bien y no lo pilló. Bueno, ya lo tenemos. Y ahora entonces, ¿cuál va a ser mi préstamo final? Mi préstamo final va a ser 3,491 más la cuota balún que la voy a pagar al final. Pues lo vamos a apuntar aquí también. Mi préstamo final va a ser igual al préstamo balún más la cuota balún, que es la que dejo al final del periodo.
Y ahora aquí, antes de pintar el cuadro, vamos a recapacitar, a resumir un poco para no perdernos. Si movemos los parámetros lo vamos a ver muy fácil. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a empezar para que se vea bien. A ver, yo tengo un flujo de caja de 550.000. Si el banco no me pide ratio de cobertura servicio a la deuda, me va a dar un préstamo de 4.574.000. Si el banco me pide un 20% de ratio de cobertura de servicio de la deuda, en vez de 4.574.000, me va a dar un préstamo de 3.811.000. He perdido 700.000 euros. Y ahí es donde entra mi opción siguiente para negociar. Es decir, bueno, como voy a perder ese dinero, pues voy a intentar negociar con el banco, tener una cuota balloon del porcentaje que sea para recuperar parte del dinero que estoy perdiendo. Y esta es la ventaja de poder tener esto de esta manera tan dinámica, porque yo voy a poder negociar con el banco tipos, plazos, decirle cuanto más plazo mejor, el menor ratio de cobertura servicio a la deuda, el mayor balón, para ir consiguiendo mi objetivo. Y mi objetivo al final es tener un préstamo lo más grande posible. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es simplemente montar el cuadro de amortización para ir viendo en cada momento cuánto es el capital que estamos amortizando y qué capital nos queda pendiente. Para ello vamos a crear un nuevo contenedor de medidas que lo vamos a llamar medidas cuadro de amortización. Donde las tenemos, aquí está. Y la primera medida que vamos a crear es una que se llama, que la vamos a llamar amortización, lógicamente, y se llama PPMT. Le voy a poner ya el negativo delante para que no se me olvide. Y vamos a ver qué dice la documentación de Microsoft. Devuelve el pago del capital de una inversión durante un periodo determinado con base en pagos periódicos y constantes y un tipo de interés constante. Es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, esta es la devolución del principal del préstamo, lo que hemos llamado todo el tiempo cuota de amortización, lo que hemos definido antes. Y me dice que será el tipo de interés del préstamo, el periodo que tengo que especificar, el número total de periodo de pago en una anualidad y el valor actualizado del importe total de una serie de pagos futuros en el momento actual. O sea, el PV que acabamos de calcular. Estos dos nuevamente son opcionales y como vemos vuelve a decirnos que el cero es que los intereses son al final del periodo, algo que nos conviene porque estamos ante un préstamo francés. Pues vamos a hacerla. PPMT va a ser igual. Tasa, valor del tipo de interés. Periodo. ¿Qué periodo? No me está diciendo aquí número de periodo, me está diciendo en el periodo en el que estoy. Pues aquí tendré que coger el valor del periodo, el valor del plazo. Número de periodos, vuelvo a poner la misma fórmula que antes. El max all selected de plazo, coma, y el mayor valor de ellos, que no es esto, que es valor del plazo. Y por último, el valor actual. ¿Cuál va a ser el valor actual? Tenemos que pensar una cosa. El valor actual, que lo hemos estado calculando antes, es este. Es el préstamo balloon, no es el préstamo final. ¿Por qué no es el préstamo final? Porque yo voy a amortizar sobre este. Porque este va a tener una cuota que es al final, que es la que hemos visto aquí antes. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí lo que meto es el préstamo balloon. Me parece, Ignacio, formato. que el Sí. valor del segundo valor del más X está mal. Creo que lo has puesto equivocado. Sería valor de plazo. Dentro de, Perdona, dentro sí. de Otra vez, pues dos veces, ¿eh? Lo he escrito. Qué rabia.
Y además me da un coraje que no salgan los nombres bien. Ahí está. Bueno, por lo menos hay uno que está atento. Bien, bueno, pues ya tenemos la amortización, ¿vale? Vamos a quitar, para tener las medidas del cuadro de amortización arriba, vamos a quitar esta la columna que no nos sirve para nada. Porque vamos a seguir trabajando y prefiero tenerla arriba del todo. Vale, ya la tenemos. Bueno, vamos a probar simplemente metiendo una matriz. Ay, perdón. Aquí está. Y esta matriz en filas le vamos a meter el número de años. Hoy tenemos que eran los 14 que tenemos aquí. Y luego le vamos a meter en valores la amortización. Súper importante. No tiene sentido los subtotales de columna y subtotales de fila, así que los vamos a eliminar y además nos va a dar errores. Si quito subtotales de columna, probablemente, si quito subtotales de fila, no me va a dar errores si dejo subtotales de columna, pero como no sirven absolutamente para nada, quito los dos. Me traigo la amortización aquí y voilà, ya tenemos la amortización en cada uno de los periodos. Si os fijáis, como habíamos dicho, son valores crecientes. Dijimos que esta amortización iba a tener valores crecientes. Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la amortización. Ahora, siguiente cuestión. No sé si ponerla más chica. Es que quiero que se vea bien. Voy a ponerla un poquito más chica porque quiero que entren todos luego. Bien. Perfecto. Ahora vamos a coger y vamos a hacer lo mismo con el interés. El interés es la misma fórmula que en amortización, pero en vez de PPMT se llama IPMT. Vamos a verlo aquí. Exactamente igual, tipo de interés del periodo, periodo para el que se quiere encontrar el tipo, número total de periodo y valor actualizado de la serie de pago futuro en el momento actual. Pues vamos a coger y vamos a ser rápidos y para eso vamos a copiar la fórmula entera. Vamos a crear la nueva fórmula, la nueva medida, que la vamos a llamar interés. Y en vez de PPMT se va a llamar IPMT. Número entero, ¿vale? Pues yo no sé por qué me fío de ella y luego no me lo hace bien. Me engaña. Ahora ya sí. Bueno, pues ya tenemos la amortización y el interés. O sea, el cuadro va tomando forma. Pero hasta aquí sería un préstamo francés normal. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que hay una cosa que también tiene que conformar parte de ese flujo real, que es el interés de balón, que no lo podemos olvidar. Luego lo tendríamos que poner aquí también. Ya que tenemos la amortización y el interés de balón, podríamos colocar la cuota. Vamos a poner la cuota. ¿Cuál va a ser la cuota? La cuota va a ser la suma de los tres. Vamos a ver. Cuota o término amortizativo o servicio de la deuda que hemos dicho antes. Cuota va a ser la amortización más el interés más el interés del balón. Lógicamente, los que hayan estado atentos sabrán perfectamente, podía haber hecho otra cosa, ¿no? Bastante más fácil, pero bueno, es porque quiero que se compruebe que está dando todo bien. Lógicamente, la suma de estas tres tiene que dar el flujo real. Ya lo tenemos. ¿Qué nos queda? Otra fórmula que vamos a utilizar, que va a ser la amortización acumulada. La amortización acumulada, que es otra fórmula nueva, que se llama cum-prim. Vamos a ver qué es lo que dice la documentación de Microsoft. Me dice, tengo que, bueno, no es más que la amortización acumulada, sabéis lo que es, ¿no? O sea, va a ser
En el año 1 me pone 296, 563, en el 2, 296 más 306, en el 3 la suma del 1 y el 2, en el 4 y así sucesivamente. Entonces, perdón, que no sé ahora dónde tengo la documentación. Aquí está. Me está pidiendo la tasa de interés, el número total de periodos de pago. Es decir, aquí me está pidiendo antes el All Selected, el Max All Selected, luego el valor actual, que también lo sabemos, primer periodo de cálculo, que debe estar entre 1 y el final del periodo, que lo sabemos que va a ser 1, el último periodo de cálculo, que va a ser el valor del plazo, y el tipo, que son los valores aceptados que se muestran debajo de esta tabla, y nos vuelve a decir 0 y 1. Sin embargo, aquí no me dice que tengo valores opcionales, tengo que meter los 6 parámetros. Pues vamos a ello. Nueva medida, que la vamos a llamar amortización acumulada. Vamos a ponerla más cortito, amortización acum. ¿Qué va a ser igual? A menos cumprint tasa, valor de tipo de interés. Venga, allá vamos. Número de periodos. Nuevamente, max all selected de plazo. No me la ha pillado. Esta de aquí. Coma. Valor del plazo. Valor actual. Y aquí me podéis decir alguno, dice, oye, el valor actual, tú me has dicho que voy a conseguir un préstamo final de 6.445.000. Sí, pero es que a mí me tiene que quedar al final una cuota, con lo cual voy a amortizar el préstamo balloon y luego le añadiré la cuota. Entonces, ¿cuál es el valor actual del préstamo? El préstamo balloon. Periodo inicial, el 1. Siempre empezamos en el año 1. Periodo final, el valor del plazo que esté considerando. Tipo, 0, porque hemos dicho que los préstamos de amortización francés tienen intereses pospagables y para Power BI es el valor 0. Pues ya la tenemos, lo traemos aquí y ya tenemos la amortización acumulada. Como veis, nos va haciendo lo que dijimos. Y al final del año 14, final del año 13 o el final del año que sea, va a coincidir con el préstamo balloon. Pero realmente yo debo la cuota balloon todo el tiempo. El 1.200.000 lo debo todo el rato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que ahora voy a decirle, calcúlame el capital pendiente entre el préstamo final y la amortización acumulada. Y al final, entonces, me quedará la cuota balloon. Pues es una medida muy simple. Me va a ser capital pendiente, que es igual al préstamo final, menos la amortización acumulada. Le damos su formato. Y aquí tenemos en cada momento, ya tenemos hecho el cuadro y la demostración de lo que queríamos hacer. Tenemos que en función de lo que queramos, se nos va a ir pintando automáticamente el cuadro de amortización con el capital pendiente que coincide con la cuota balloon, etcétera, etcétera. Si lo queremos ver en bonito, lo tengo aquí pintado en bonito, porque además aquí lo bueno que tengo es que es exactamente lo mismo. Por resumir, yo tengo un flujo de caja, sobre este flujo de caja tengo unos tipos de interés y unos números de años. Esto me va a dar un préstamo normal, que en el momento que le meta un ratio de cobertura de servicio de la deuda, me va a disminuir esta cuota. Le llamáis en el otro lado flujo de caja real, aquí le estoy llamando cuota máxima, con lo cual yo estoy perdiendo. Yo empezaba en un préstamo de 4.163.000, al meterle ratio de cobertura de servicio de la deuda, me ha bajado el importe del préstamo y lo compenso
añadiéndole un balloon. Y aquí lo que hago es que sé que gracias, yo iba a tener un préstamo de 3,441 y gracias al haber metido esta cuota balloon he conseguido un capital adicional de 604.426 euros para compensar este ratio de cobertura de servicio de la deuda. Y este es el juguetito que os quería contar. Entonces, dejo de compartir, si os parece, y lo que necesitéis que os aclare. Espero haber aclarado que no haya sido demasiado lioso. Muy bien, José Ignacio. Ha estado interesante, la verdad. No sé si hay alguien que tenga alguna cuestión. Como nos quedan aún 10 minutos, pues nada, intentar aprovechar para dudas o para cosas que se queden ahí. Puedo intentar habilitar el micrófono. Veamos. A ver, ¿o cómo preferís hacerlo? ¿Mediante chat? Si se puede habilitar, mejor, yo creo. Ah, vale, estaba leyendo justo los comentarios y es que se marchan, que muchas gracias. Así que, no obstante, voy a intentar habilitar el micrófono de todos. A mí se me ocurrió hacer, yo digo, mira, para que sea más completo, pongo un switch que ponga americano, francés y alemán y voy en función de lo que seleccione, pero es que vuelvo a pensar caso de uso, joder, si es que lo otro no se usa. Entonces, para quedar bonito y ya está, pues no, yo soy muy práctico. Además, esto surge como consecuencia de que un compañero de trabajo me preguntó, oye, ¿cómo puedo calcular esto rápido? Pues mira, de esta manera, ¿no? Y no necesitas ni siquiera datos por detrás, sino nada, o simplemente sea, con la no necesito formulación. nada de Power Query, no necesito modelados ni copos de nieve, ni modelados en estrella, no necesito nada. Es simplemente el poder tener de una manera muy dinámica. Bien es cierto que a lo mejor alguien que sepa mucho de finanzas me dice, bueno, a ver, normalmente el banco, esto se utiliza en financiación estructurada, ¿no? Esos no son departamentos normales de financiación. Es un tipo de financiación que se usa muchísimo en casos de inversores que van a adquirir o van a financiar proyectos, pues, para una residencia de ancianos, una residencia de estudiantes, un hotel, un colegio, que van a tener un inquilino y que van a tener rentas triple neto. Rentas triple neto es en el que el inquilino, el arrendatario, paga seguros, mantenimiento e impuestos. Totalmente limpio. Y aún así, llega la entidad financiera y dice, bueno, vale, pero te voy a exigir un ratio de cobertura de servicio de la deuda por si acaso. En ocasiones, también lo que te hacen es que es una especie de préstamo alemán. Es verdad que los intereses son pagables porque lo que te dicen es, no, me das una cuota de amortización fija. El préstamo alemán es muy fácil. Si yo me prestan 1.000.000 de euros y me dan 10 años, tengo que pagar cada año 100.000 de cuota de amortización y los intereses que correspondan a medida que va bajando. Y lo que te dicen es, lo que te puedo hacer es ir subiendo todos los meses un porcentaje de ese pago de cuota de amortización. Lo pensé, digo, bueno, le pongo otro parámetro más que sea esa subida de porcentaje. Pero al final es algo que te van a descontar de la cuota balloon del final. Con lo cual me es exactamente igual, porque mi objetivo ¿cuál es? Es conseguir el importe mayor de préstamo de financiación. Da igual cómo me lo dices. Eso es lo de menos. Y con esto lo tienes solventado estupendamente. Y lo único que tienes eso es que jugar para intentar conseguir plazo máximo, menor ratio de cobertura de servicio de la deuda posible, menor tipo de interés y mayor balloon. Y con eso tienes toda la pasta que necesites. Luego te tienes que pelear con el banco, claro. La parte más divertida. Vale, pero bueno, lo haces muy rápido. Lo haces muy rápido. Dice bueno, pues Susana, sencillo y muy práctico para los que no sabemos mucho en financiación. Susana González. Muy bien. Pues nadie o ha sido muy fácil o se me ha dormido todo el mundo. O sea, aquí hay dos opciones. Podría ser cualquiera. No sé si se me oye, Ignacio. Sí. Sí. Bueno, no, dormir no nos hemos dormido, la verdad. Vale. La verdad es que es muy práctico y me ha gustado mucho la charla y la aplicación que tiene, no solo para esto, sino para otras cosas. Porque a mí se me ocurre un cliente que me ha pedido, oye, tengo dinero y quiero, ¿dónde puedo invertir y hacer especulaciones de si invierto tanto dinero? ¿Vale para todo, para eso también?
Bueno, así te está calculando el valor. Ahí deberíamos de hacer... Bueno, es un valor actual neto, sí. Podría servirte. Yo haría otra cosa, pero bueno. Si queréis me pongo a pensar en otra. No, esto no me convence tanto para eso, ¿eh? Vale. Probaremos. O sea, sí, para mí es muy cómodo, es verdad, pues lo que ha dicho Raúl, no necesitas tener detrás datos, entonces lo haces de una manera muy rápida y lo ves muy dinámico. Esto es algo que en Excel lo hemos hecho siempre también, pero es más lento. Una vez que tienes montado esto, pues lo haces a toda velocidad y desde luego no tienes que... Muchas veces cuando estás hablando con entidades financieras, a lo mejor hay aquí algún bancario y me corta el cuello, pero incluso se pone y cuando tú le haces cualquier pregunta te dice, espérate que me lo tiene que sacar ahora la mesa de tesorería, me lo tiene que sacar financiación estructurada. Tío, espérate, si te lo hago en 2 nanosegundos con una herramienta de este tipo, ¿no? Pero bueno, si es diferente, ya os digo, todos los préstamos que vaya a haber en cualquier sitio es al revés, ¿no? Es, oye, dime la cantidad y te diré cuánto tienes que pagar al mes. Y aquí lo hemos hecho de otra manera. Oye, si os sirve, pues estupendo. Seguro que sí. Bueno, pues no sé. ¿Alguna cosa, Paula? Nada, que muchas gracias Nada. por la participación y a todos los asistentes por estar aquí esta tarde. Que nos sigáis al grupo de Albacete. Que sigamos haciendo comunidad. Si os animáis alguno a dar alguna charla, estáis todos invitados. Buscamos speakers, sí. Buscamos speakers, eso es. Y difusión y todo lo que os apetezca compartir aquí en esta comunidad, pequeña comunidad que va creciendo poco a poco, pues nada, sois todos y todas más que bienvenidos. Así que nada, pues otra vez agradecer la participación de Ignacio y nada, Ah, ahora no, ya que yo no soy nos muy timen los barcos pesado, ¿eh? nunca más. A medida que vaya sacando casos de uso chulos de finanzas, os los comparto. Pero yo, de verdad, lo digo en serio, es casos de uso que se usen. Yo he visto muchos dashboards financieros llenos de KPI, de medidores, de medidores y de tarjetas que al final te despistan. Y yo que cuando hice mi tesis doctoral, la hice en temas de inteligencia artificial predictiva, aunque yo soy economista, no soy nada de tecnología. Y la hice utilizando muchísimos ratios de balance y de cuenta de pérdida y ganancia. Y al final el ratio que más aprendí fue uno que creó Richard Tufte, que no sé si lo conocéis, que fue el que demostró, el que introdujo dentro de la estadística los métodos gráficos y el ratio que le llama Data Ink Ratio. Es decir, ratio tinta información, que significa de todas esas gráficas, la de cosas que puedes borrar porque no te aportan información alguna. Entonces yo soy muy partidario de ese ratio, es el primero que hay que medir al hacer un Power BI, porque un Power BI es muy fácil llenarlo de KPIs y de cosas que luego te despistan y te marean, y yo he visto algunos. Vi uno una vez bueno, que aquello eran las pirámides de Egipto, pero multiplicado por 1000, y yo decía, yo no sé qué quieren decir aquí. Entonces, ese ratio tinta-información es súper importante que nos lo metamos en la cabeza y que hagamos cosas que de verdad sirvan, ¿no? Y el menos es más de toda la vida, que está Toda ahí la vida, también. de Lo puedo decir toda ya la con la vida. terminología que nos guste, pero sí, total. Sí. Más temas financieros que normalmente, bueno, son densitos y atascan al personal, así que Eso es, sí. eso es. Pues nada, muchas gracias. Si queréis, Pues lo finalizo dejamos. si os parece bien. Si alguien quiere hacer alguna aportación de última hora, bienvenido, pero por ahora me despido. Gracias a todos. Muy Gracias. bien. Gracias, José.